Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a retomar los tutoriales y lo vamos a hacer con un álbum muy sencillito para festejar este Día de las Madres. Así que vamos al tutorial. Voy a utilizar anillas para encuadernar y cartón prensado o cartón gris. Si no tienes de este tipo de cartón, puedes reciclar el de una caja y hacerlo del tamaño y cuantas páginas prefieras. El mío tiene 6 piezas, 2 tapas y 4 páginas. Mide 6,5 por 7 pulgadas para fotografías de 6 por 4 o de 10 por 15 centímetros. Usaré cartulina de 176 de gramaje, papel decorado y mis básicos, la cortadora y la tabla de marcado fácil, además del adhesivo, perforadora de círculos y elementos decorativos. Lo primero que haré es pegar el papel decorado en el cartón. Voy a utilizar pegamento blanco y en barra. También puedes usar silicón frío, pegamento para decoupage o para encuadernar. Cortamos con un X-Acto o cúter por los bordes. Hacemos las perforaciones. Repetimos los mismos pasos para el otro lado del cartón. Mis piezas ya estaban perforadas, por eso tuve que perforar una y otra vez. De lo contrario, lo hubiera dejado al final. Forramos de igual manera el resto de las piezas. A la parte interna de las tapas les pegué sobrantes de papel decorado porque agregaré bolsillos. Para eso también voy a utilizar sobrantes de cartulina. Dependiendo el ancho que mida su pieza, agreguen 1 pulgada más. En mi caso voy a cortar a 7,5 pulgadas. Vamos a marcar media pulgada por 3 lados. Cortamos las esquinas en diagonal y doblamos. Aplicamos adhesivo en las pestañas y pegamos alineando los bordes. Para la primera página haré un desplegable sencillo. Marco con el lápiz dónde cortar. Ya cortado, doblo por la mitad y listo, lo pegamos a nuestra base. Colocamos papel decorado y pasamos a la segunda página. Esta página de cartulina mide 7,1 por 11 pulgadas. Doblamos por la mitad, colocamos la cartulina en vertical y hacemos una marca a media pulgada. Cortamos en diagonal las esquinas del lado izquierdo y removemos el resto de la pestaña. Doblamos hacia atrás porque vamos a formar un bolsillo. Para esto necesitamos 2 tiras de cartulina de 1 pulgada de ancho por el largo de nuestro bolsillo. Las doblamos por la mitad, cortamos las esquinas en diagonal, las pegamos alineando los bordes, colocamos papel decorado, aplicamos pegamento en las pestañas. Aquí olvidé perforar un medio círculo al bolsillo antes de ponerle el adhesivo. Bueno, al menos no lo había pegado aún. Ahora sí lo pegamos a la página. Esta etiqueta mide 5,1 por 6,3. Listo. Continuamos con la siguiente página. Hago unas marcas con el lápiz donde voy a cortar.
Voy a cortar una pieza más, la cual será una solapa, de la misma medida de ancho, pero de largo le voy a agregar media pulgada más. Marcamos esa media pulgada, cortamos las esquinas de la pestaña en diagonal, doblamos. Yo redondeé las esquinas, pero lo puedes dejar así si lo prefieres. Ponemos adhesivo en la pestaña y pegamos por la parte de atrás. Ahora vamos a colocar este desplegable en la página. Ponemos papel decorado y listo. En la última página coloqué un desplegable igual que el de la primera. Ya está listo para decorar. Agregué 2 flores de papel en las esquinas. Pueden agregar decoración en las anillas también. La parte de adentro tiene poca decoración. Estaba colocando algunas frases, pero recordé que no todas las fotos se toman en vertical, sino que la mayoría se toman con la cámara en horizontal. Así que mejor incluí un sobre con pegatinas y recortables para que la persona los pueda usar después de haber pegado las fotografías. Puedes agregar desplegables en el otro lado de la página también. Recuerda tener anillas de la medida adecuada. Las de este álbum son de 1 pulgada. También agregué más etiquetas en el bolsillo posterior. Espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Como vieron, fue muy sencillito de hacer. Y si les gustó, apoyarían mucho regalándome un me gusta, también compartiendo este video, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. También te dejo mis redes sociales para que estemos más en contacto. Muchísimas gracias por haberme visitado el día de hoy. Hasta la próxima.